Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El número de estadounidenses, en particular niños que viven la pobreza, pegó un salto cuántico el año pasado, cuando las ayudas gubernamentales aplicadas después de la pandemia de coronavirus expiraron, al tiempo que la inflación aumentaba. La pobreza infantil más que se duplicó, pasó del 5% en 2021 al 12,4% en 2022, según las cifras de la Oficina del Censo estadounidense. Los expertos en la lucha contra la pobreza temen que la situación empeore sin una solución a largo plazo, ya que la suspensión de las ayudas por la pandemia ha coincidido con un alza de los costos de la vivienda, un aumento de las personas sin hogar y un mayor costo de la vida en general. Es el mayor avance de la pobreza en un año desde que hay registros. Vamos a profundizar en estos números con la ayuda de Ana Nieto, nuestra corresponsal en Nueva York. Ana, cuéntanos qué conclusiones se sacan de estas cifras que presentan este aumento de la pobreza. Andrés, además de duplicarse la pobreza infantil, en términos generales esta situación afecta al 12,4% de la población. Son 41 millones de personas, cuando el año pasado afectaba al 7,8% de ellas. Es la primera vez que hay un alza de la pobreza desde el año 2010. La pobreza cayó durante la pandemia por las ayudas directas a todo tipo de hogares para mantener la economía, pero lo que marcó la diferencia fue el llamado crédito fiscal ampliado por hijo, que suponían ayudas directas de $3.000 a $3.600 por menor en hogares que cumplían determinadas circunstancias. Esta ayuda acabó en diciembre del año 2021, en el momento en el que la inflación empezaba a dispararse y que de hecho redujo los ingresos de las familias. De hecho, aunque los salarios subían, los ingresos reales bajaban, una media del 2,3%. A la vista de los resultados de este crédito, que no es un recorte fiscal, sino una ayuda directa, muchos economistas están planteándose que es necesario hacer un refuerzo económicamente sostenible de una red social que es muy limitada y que hay que tomar muchas lecciones de la gestión económica de esta pandemia. Ana, la marcha de la economía en general, también en Estados Unidos, fue a contramano de la pobreza. Creció el año pasado y lo va a hacer también en este 2023. ¿Puede, sin embargo, seguir aumentando la pobreza este año también? Podría ser. La economía crece, pero eso no llega a todas las esquinas del país, como ya hemos visto, y en 2023 terminan los últimos programas de ayuda, por lo que es previsible que puedan subir las necesidades. En marzo, de hecho, acabaron los fondos de ayuda extraordinaria para los cupones de comida, lo que se llama aquí el SNAP, que coincidieron con el momento en el que los precios de los alimentos estaban completamente disparados. Desde marzo ya no se cuenta con este refuerzo. Además, el 1 de octubre acaba el programa de aplazamiento de pagos de deuda estudiantil y eso significa que aproximadamente 24 millones de personas van a tener que dedicar entre $300 y $350 al mes a pagar estos créditos. Hay que recordar que estos créditos no solamente los pagan quienes tienen un título y tienen un trabajo con buen salario, sino también quienes no han acabado la carrera. Y también acaba la ayuda a los jardines de infancia, que puede acabar con las opciones de cuidado para menores de 3 años de casi 3 millones de niños, lo cual significa que habrá algunos padres, sobre todo madres, que dejarán sus empleos. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Gracias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que las relaciones de su país con China nunca fueron más cercanas que hoy en día. En un discurso ante una delegación de Pekín, presentó a ambas naciones como un frente unido ante un orden mundial dominado por Occidente. Vamos a ver en detalle la costura que mantiene unido este frente entre China y Rusia. En el octavo Foro Económico Oriental, el presidente ruso Vladimir Putin aborda uno de sus temas favoritos, criticar a Occidente. Occidente está tratando de obstaculizar el desarrollo de China porque ve que China, bajo el liderazgo del Partido Comunista y de nuestro amigo el presidente Xi Jinping, está desarrollándose a pasos agigantados. Y eso les da miedo. Están haciendo todo lo posible por frenar el desarrollo de China, pero no pueden, llegan demasiado tarde. Ya perdieron ese tren, es un hecho objetivo.
Los elogios de Putin a China son una cruda demostración del estrechamiento de los lazos entre dos potencias mundiales que cada vez dependen más la una de la otra para mantenerse a flote en medio del deterioro de las relaciones con los países occidentales. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha aumentado sus exportaciones de energía a China. El gigante energético ruso Gazprom estableció un récord de envíos diarios de gas natural a China y está ultimando la construcción de un gasoducto de Rusia a China a través de Mongolia. El aumento de las importaciones de gas y petróleo de Rusia, así como de metales y productos agrícolas, ha beneficiado al Kremlin, al igual que a la creciente economía china. China aumentó sus ventas de electrónica de consumo y vehículos de pasajeros en Rusia. 4 de las 10 marcas de automóviles más vendidas en Rusia son chinas y los smartphones chinos representan ya el 75% del mercado ruso. Solo puedo decir que nosotros hemos alcanzado un nivel sin precedentes en nuestras relaciones en los últimos años. Esto se aplica a todos los ámbitos en los que interactuamos. Se espera que el volumen de comercio entre ambos países supere los 200.000 millones este año. En otro orden de cosas, la Organización Mundial del Comercio ha advertido que la economía mundial corre el peligro de fragmentarse en bloques, literalmente. Según el informe anual de la OMC, han surgido tensiones geopolíticas, sobre todo entre China y Rusia por un lado y los países occidentales por el otro, que aceleran este escenario. En los últimos años, el comercio entre estos bloques ha caído un 6% en comparación con el comercio interior de los mismos. La organización considera que la fragmentación puede producir graves problemas de acceso a recursos vitales y aboga al mismo tiempo por una reglobalización. Primeras señales de fragmentación en el comercio global. Ampliamos los detalles con nuestro colega José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, la Organización Mundial del Comercio habla de las primeras señales de fragmentación, de desacoplamiento. ¿Fue la invasión rusa de Ucrania el punto de inflexión? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues en realidad ya después de la crisis financiera la globalización no crecía a los ritmos que se veían antes de ese 2008-2009. Pero llevas razón, es después de la invasión rusa de Ucrania, según la Organización Mundial del Comercio, cuando se empieza a detectar con mayor nivel, ¿no?, esa generación de bloques comerciales que ha hecho, como tú adelantabas, que por ejemplo el comercio entre en el interior de un bloque comercial crezca un 4 a un 6% más que entre los diferentes bloques. ¿De qué bloques estamos hablando? Bueno, como ya se podrán imaginar, por una parte estaría China, Rusia o incluso India, por otra parte los países, por ejemplo, de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. Este tema ha llevado, sobre todo después de la crisis del COVID-19, a hablar de una relocalización de la producción. Recordarán que esos problemas de distribución de muchas de las mercancías hizo también que creciese el debate de si no era mejor traer la producción de todas esas mercancías a nivel nacional y local, pero como les digo, es a partir de la invasión rusa de Ucrania cuando la realidad en el comercio eso se empieza a detectar con mayor nivel. José, frente a la creación de bloques comerciales atomizados, la OMC defiende lo que llama la reglobalización, un nuevo concepto, un neologismo. Cuéntanos en qué consiste, por favor. Bueno, básicamente, Andrés, constituiría lo que hemos hablado muchas veces de la diversificación por temas de seguridad. Por ejemplo, aquí en Alemania se habló mucho de la diversificación, por ejemplo, de las fuentes de gas, cuando Alemania se vio forzada a buscar fuentes alternativas o suministradores alternativos cuando Rusia cortó el envío y también Europa aplicó diferentes sanciones. La Organización Mundial del Comercio defiende este concepto de reglobalización, es decir, de diversificar las fuentes de las que obtenemos los suministros por el peligro, por ejemplo, que se ha detectado. Andrés, desde el año 2000 hasta el año 2021, ese número de productos que suministran muy pocos países se ha duplicado, pasando del 9 al 19%, lo que, Andrés, constituye también un riesgo, a veces para la seguridad nacional, sobre todo ahora en términos de la transición energética. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt. Gracias por este análisis. Hasta la próxima.
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki confirmó este martes que su gobierno extenderá la prohibición de importar alimentos procedentes de Ucrania más allá del 15 de septiembre. Morawiecki declaró que independientemente de la decisión de la Unión Europea que se espera para esta semana, Polonia prolongará el embargo de granos ucranianos. La Comisión Europea, recordemos, autorizó en mayo a Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia a interrumpir las importaciones de trigo, maíz, colza y girasol de Ucrania libres de aranceles. La prohibición fue luego extendida hasta este 15 de septiembre y estos países del este europeo mantienen un frente común contra su levantamiento para defender a sus agricultores de un aluvión de alimentos más baratos de Ucrania. Suecia anunció este lunes un incremento en su presupuesto de defensa para 2024 de hasta un 2% de su Producto Interior Bruto, una decisión que toma siguiendo las recomendaciones de la OTAN. El gobierno conservador que encabeza el primer ministro Ulf Kristersson cerró un acuerdo para añadir una partida adicional que se va a añadir al gasto anual, con el que se rozarán cerca de los 10.000 millones de euros. La cifra total supone un aumento de casi el 23% respecto al presupuesto de defensa de este año 2023. La intervención militar rusa en Ucrania ha provocado que países como Finlandia y Suecia acaben con 2 siglos de no alineación militar y solicitasen su entrada en la Alianza Atlántica. La Asociación Nacional de Fiscales de Brasil apeló la decisión de un juez de la Corte Suprema que la semana pasada anuló las pruebas de corrupción obtenidas en la operación Lava Jato gracias al acuerdo de colaboración premiada con directivos de Odebrecht. Según la entidad, el juez a cargo excedió los límites legales del proceso, actuando supuestamente a pedido del presidente Lula da Silva para acceder a los datos de una operación que investigó filtraciones de mensajes entre el ex juez Sergio Moro y fiscales de la operación Lava Jato. La anulación de esas pruebas abrió el camino para que se derrumbaran todos los procesos contra Lula. Hasta aquí fue el tiempo de la economía. Gracias por su confianza. Nos vemos la próxima.